Shalom a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar del famoso yo soy en la Biblia hebrea. Mucha gente cree que Dios dice en la Biblia yo soy el que soy, pero esto no está en el texto original, no está en el texto en hebreo y lo vamos a ver a continuación. Nos vamos a ir a Semot, a Éxodo 3:14, y vemos en pantalla que nos dice lo siguiente: Ijiyé aser ijiyé. Seré el que seré. No dice soy el que soy, sino seré el que seré. El verbo ligiot, ser o estar en hebreo, está conjugado en futuro, porque lo que nos está diciendo Dios es que Él estará en el futuro porque Dios es eterno, no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Por eso es seré el que seré. Entended que Yuheid Baheid es un acróstico, el tetragramatón es un acróstico de el fue, el es y él será. Por ende, aparece solamente seré el que seré y no aparece yo soy el que soy. Y ahora que hemos finalizado el tema del yo soy el que soy, nos metemos en un tema aún más problemático, que es el yo soy. ¿Y por qué es problemático, Levi? Porque en el Nuevo Testamento Jesús responde diciendo: antes de Abraham yo soy. Y en el cristianismo se ha identificado que Jesús está diciendo que es Dios. Entonces se identifica el yo soy con Dios. Entonces, para entender esta problemática nos tenemos que ir a las prohibiciones rabínicas, al judaísmo rabínico, a los sabios. No solamente en el judaísmo, lo vamos a encontrar también en la iglesia. Entonces, algunos seguramente lo conocéis. Si nos vamos a Semot o Éxodo 27, vamos a encontrar la prohibición de nombrar a Dios en vano. Por ello, cuando aparece el tetragramatón, Yuheid Baheid, debajo aparece un nikut, unas vocales que nos dicen qué debemos pronunciar en ese momento. De ahí aparece el nombre de Jehová, que ya lo hablaremos en otro vídeo. Entonces nos dice, cada vez que lleguemos al tetragramatón, en vez de decir el nombre de Dios, decimos Adonai, Elohim, etcétera, etcétera. Pues en la Septuaginta ocurre lo mismo. Cada vez que aparece el nombre de Dios, aparece Kurios, Señor. Igual que Adonai, en el judaísmo rabínico. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Qumran tenemos textos en griego que aparece Iao en vez de Kurios, Señor. Pues estas prohibiciones van más allá. Imaginad, llegan hasta el calendario hebreo. El 15, que es una yud, que es 10, más una hei, que es 5, se suma así, 10 más 5 es 15, está prohibido y aparece un 9 más 6. ¿Para qué? Para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Aparece una te y una baf en vez de una yud y una hei, para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Llega hasta ahí. Pues ¿cuál es la problemática del yo soy? Que el jobé, que es el presente del verbo ser o estar ligiot, está prohibido. No se pronuncia, ya está implícito en la oración. Es decir, si por ejemplo nosotros preguntamos en hebreo moderno a alguien quién es esa persona, decimos Mishe, ¿quién es este? Y responde Ani, Levi, pero si lo traducimos literalmente está diciendo ¿quién es este? Y estoy diciendo yo Levi. No estoy diciendo yo soy Levi, que sería Ani Jobé Levi. ¿Se entiende? El Jobé, que es yo soy, Ani Jobé, yo soy, está prohibido, ya está implícito en la oración. Entonces, como se realizó de forma implícita, recordad por qué luego el nombre de Yahvé, que ya lo hablaremos en otro momento, aparece como si estuviera implícito, pero no está implícito. Lo hablaremos en otro vídeo. ¿Y cuál es la problemática de todo esto? Aún más, pues que el Midrash en Tanjumá, en Yitro 16 y Al-Quds Simoní nos dice que sí existe un yo soy por parte de Dios en la Torá, pero que lo dice en egipcio. ¿En egipcio? Sí, en egipcio. ¿Y cuál es? Anojí. Entonces, según el Midrash, según los sabios nos dicen que Anojí es una palabra egipcia. ¿Y qué significa yo soy? No como lo conocemos nosotros, que es el pronombre personal de la primera persona, del singular, yo, que ya no se usa, está en desuso y en la actualidad en el hebreo moderno se utiliza el ani, que es un pronombre personal, primera persona singular. En el hebreo bíblico se utilizaba nojí, lo que nos está diciendo que el anojí no es este pronombre personal que está desactualizado o primitivo, en la actualidad se utiliza el ani, sino que es una palabra en egipcio. ¿Para qué? Porque como todo el mundo había salido de Egipto, todo el mundo entendería que cuando Dios dice Anojí, yo soy, en egipcio, todo el mundo le entendería. Y ahora seguramente estaréis preguntando, y el tema de Jehová y de Yahvé lo hablaremos en otro vídeo. Así que nos vemos, Litraot Mahar, Brius, Salud, nos vemos el domingo. Litraot.